Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. El día de hoy le voy a dar la bienvenida a David Goldwyn, quien es el presidente del Grupo de Asesoramiento en Materia Energética del Centro de Energía Global del Atlantic Council. Él además es presidente de Goldwyn Global Strategies, una consultora internacional en esta materia, y también fue enviado especial de Energía Internacional durante la presidencia de Barack Obama y fue subsecretario de Energía para Relaciones Internacionales del presidente Bill Clinton. Muchísimas gracias por estar aquí. Es un placer estar aquí. ¿Cuál es su evaluación general de la situación actual del sector de energía en Venezuela y a qué puntos debemos ponerle especial atención a medida que expiran completamente las licencias? Bueno, el sector energético de Venezuela se encuentra hoy en camino hacia la recuperación de un periodo de máximo estrés. Así, bajo la licencia de Chevron, tiene un sistema fiscal, un sistema monetario, donde el 30% de los ingresos de las ventas de petróleo se destinan a reinversiones, el 20% para pagar deudas y el 50% para impuestos. Las regalías bolivarianas a la producción gubernamental han podido recuperarse y las exportaciones se han diversificado, pasando de exportar casi exclusivamente a China con muy grandes descuentos, a Estados Unidos y China y hasta hace poco a la India. Por lo tanto, la producción se ha recuperado, las exportaciones se han recuperado y creo que los productos para el consumo interno se han refinado. Así que creo que todo esto es positivo. La presencia de rusos e iraníes en la industria se ha reducido bajo un sistema de licencias bajo máxima presión, y Irán es la única fuente de diluyente capaz de convertir petróleo crudo muy pesado en productos refinables. Pero ahora estamos realmente en una fase de cambio muy significativa. Así que puedo hablar de esto en el segundo escenario. Ustedes saben, si la licencia de Chevron expira el 25 de mayo, si eso no cambia, si existe un arancel secundario que penalizará a cualquier importador de crudo venezolano con un arancel del 25%. Si esto sucede, entonces el sector energético venezolano enfrentará el tipo de caída que hemos visto bajo la mayor presión. Pero nos gustaría conocer su evaluación sobre cada uno de estos movimientos, estas tarifas secundarias, la salida definitiva de empresas extranjeras en suelo venezolano, la retirada definitiva de cada una de estas licencias. Así que la propuesta es esta. Quiero decir, lo que la administración Trump quiere hacer es eliminar gradualmente todas las licencias para Chevron y el resto de Venezuela. Esto significa que Chevron tendrá que abandonar el país y no podrá invertir. Esto implica que ninguna empresa extranjera puede importar crudo de Venezuela sin arriesgar un arancel del 25%. Ninguna de las compañías occidentales que operan allí, Moreland Prom, Repsol y Chevron, realmente podrá operar sin riesgo de sanciones estadounidenses. Por lo tanto, si esto sucede, podemos ver algunas consecuencias. Esto es esencialmente un retorno a la campaña de presión máxima reconocida por la primera administración Trump, que agrega el castigo de aranceles secundarios, el 25% de los aranceles, a través de medidas de aplicación más estrictas. Entonces, bajo la máxima presión de la administración Trump, si puedo llamarlo así, lo que estamos viendo es una fuerte caída en la producción venezolana. Creo que ha caído de alrededor de 1,2 millones de barriles por día a alrededor de 450,000 barriles por día. Usted obviamente está viendo una caída significativa en los ingresos. Usted ve que Irán es el principal proveedor de diluyente y también ve la enorme dificultad financiera interna de Venezuela. Creo que este es el mayor colapso financiero que hemos visto, incluso peor que la Gran Depresión en Estados Unidos, dijo Francisco Rodríguez, de la Universidad de Denver. Esto, por supuesto, ha llevado a la emigración de casi 7,7 millones de venezolanos a Colombia y países vecinos, y un número considerable a los Estados Unidos, impulsado en gran medida por la economía. Por lo tanto, si todas estas nuevas políticas se implementan, creo que podríamos ver un retorno a esta situación.
Primero, veremos todo el petróleo crudo venezolano fluyendo hacia China, porque China ahora ha impuesto más del 100% de aranceles a los Estados Unidos por otras razones. Los chinos dicen, básicamente ya no nos importa lo que hagas, ¿sabes? Y hay un 25% más que no dice petróleo venezolano, pero esencialmente usted ha impuesto los aranceles más altos a Estados Unidos. Por lo tanto, creo que veremos el crudo venezolano fluyendo hacia China con un descuento del 25 a 40% bajo presión máxima. Venezuela exportará petróleo y recibirá menos dinero. El 100% de este dinero irá al gobierno venezolano, mientras que el 50% actualmente está bajo el sistema de licencias y no habrá transparencia. Ahora que la OFAC publica la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos básicamente publica lo que se exporta a los Estados Unidos, qué dinero se gana y qué dinero se gana con ello. No habrá transparencia. El gobierno venezolano tendrá todos estos beneficios y probablemente verá una caída constante en la producción porque la reinversión se detendrá, la administración extranjera se detendrá y la capacidad de los lugareños de la ASA para ejecutar estos proyectos sin ayuda. Ellos pueden hacerlo en una base mínima, pero hemos visto una caída significativa. Y entonces tienes el riesgo de que una potencia extranjera vuelva a entrar. Por lo tanto, si el régimen de Maduro no considera que las sanciones son temporales o una herramienta de negociación, pueden invitar a otros actores a unirse. No lo han hecho antes, pero pueden invitar a los rusos, pueden invitar a Turquía, pueden invitar a otros países a que entren y se hagan cargo de estos proyectos. Verán el retorno de la influencia iraní en Venezuela, porque ellos serán la única fuente de diluyente. Como antes, los rusos que nunca han salido de Venezuela podrían intervenir como empresarios para comprar petróleo y revenderlo a otros. Por lo tanto, creo que podríamos ver el retorno de las dificultades económicas y, por lo tanto, la presión migratoria y el retorno de los adversarios estadounidenses y las potencias extranjeras a Venezuela, como vimos en Presión Máxima 1. Pero ¿usted cree que la estrategia de Estados Unidos es volver exactamente a esa política de máxima presión o van a utilizar otro tipo de herramientas distintas, más innovadoras, para poder entonces tener un acercamiento más efectivo? Bueno, es la presión máxima. Además, la nueva herramienta de la que hablan es la tarifa secundaria. Así que usted ha visto que la India básicamente ha prometido dejar de importar petróleo crudo venezolano en anticipación de estos aranceles. Así que es irónico. El verdadero beneficiario de esta política en Venezuela es Rusia, ya que el crudo ruso aún puede comprar crudo pesado. Así que, esencialmente, usted sabe, la disminución de las exportaciones venezolanas a otros lugares va a ser reemplazada por las importaciones de crudo ruso. Así que creo que eso es la presión máxima. Además, es realmente la política. ¿Sabes? Lo que realmente no hemos visto todavía es cuál es la estrategia. Así que en enero, el enviado especial de la administración Trump para misiones especiales, Richard Greenell, dijo que la diplomacia estaba de vuelta y parecía estar negociando la promesa de regresar a los migrantes a Venezuela, liberar a los rehenes y, creo, negociar alguna democratización o desarrollos positivos en el espacio político interno de Venezuela. Pero luego entró en conflicto con la política interna estadounidense. Por cierto, puedo explicarlo para su audiencia. Esencialmente, el presidente Trump está tratando de obtener grandes recortes de impuestos. Debe pasar por el Senado de Estados Unidos y la Cámara de Representantes, donde los republicanos tenían una mayoría de 5 votos. Así que realmente no pueden perder un solo voto. Cuando se votó a favor de la directiva presupuestaria, que es clave para esta política fiscal, 3 congresistas cubano-estadounidenses de Florida básicamente comunicaron al gobierno que no apoyarían la directiva presupuestaria. A menos que el presidente restablezca la máxima presión, pondrán en peligro los recortes de impuestos del presidente. Así que Greenell está fuera. La presión máxima se restableció. Marco Rubio y el enviado especial para América Latina, Mauricio Clavacaron, usted sabe, con el apoyo de estos miembros del Congreso de Florida, básicamente ganaron. La presión máxima está fuera. Pero francamente, lo que no hemos visto de Greenell y del secretario Rubio es cuál es la estrategia, qué quieren ellos. ¿Exigen elecciones abiertas sin intimidación a la oposición
reformas constitucionales, ya sabes, elecciones. ¿Qué piden con una posibilidad razonable de éxito? La política anterior fue esencialmente un cambio de régimen, con el gobierno diciendo que Maduro y otros deben irse o las sanciones no se levantarán, causando mucho sufrimiento a los venezolanos y esencialmente ningún cambio político. El único cambio político que verdaderamente hemos visto es cuando la licencia se cambia por un procedimiento político. Y entonces tienes, ya sabes, tienes las elecciones en julio y, ya sabes, Edmundo Rodríguez ganó. Entonces, aunque hubo elecciones robadas, hubo un cambio dramático en la percepción del régimen de Maduro dentro y fuera de Venezuela, porque hay una estrategia para intercambiar alivio de sanciones por algo material importante. Entonces, a pesar de las elecciones robadas, obtuviste una gran victoria política, pero hubo un cambio dramático en la percepción política del régimen de Maduro dentro y fuera de Venezuela, porque hay una estrategia para intercambiar el alivio de sanciones por algo material e importante en el espacio político. Eso es lo que no vemos ahora. ¿Cuál es la estrategia de Venezuela? ¿Qué están negociando? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Son aranceles para siempre o hay una reducción de sanciones a cambio de algo? Todavía no hemos visto eso y, francamente, tampoco hemos visto al enviado Greenell ni a nadie más regresar a Venezuela para negociar este asunto. Así que eso es lo que estamos esperando ver. Sabes, Venezuela es realmente usada como un peón político en las negociaciones presupuestarias de Estados Unidos o existe una estrategia real. La respuesta a su pregunta es larga, pero creo que, usted sabe, la mayor presión que estamos viendo más, sí, usted sabe, pagar por el sector energético, pagar por los venezolanos, probablemente más presión migratoria, pero realmente no hemos visto la estrategia política, entonces tal vez eso aún está por venir. Ahora, si usted el día de hoy estuviera a cargo de la toma de decisiones en materia de sanciones hacia Venezuela, por ejemplo, desde el punto de vista ejecutivo o incluso implementando algunas ideas apoyadas por ambos partidos, ¿cuáles podrían ser sus recomendaciones y prioridades? Y creo que, ya sabes, es una pregunta muy importante. Es una cuestión compleja. Quiero decir, creo que la historia ha demostrado que infligir sufrimiento económico a la población doméstica rara vez conduce a un cambio de régimen. Por lo tanto, no va a conseguir un cambio político en un país, ya sea Irán o Rusia o China, castigando a los ciudadanos. Hay una expresión en inglés, ya sabes, ¿no? Si solo tienes un martillo, todo se ve como un clavo, ya sabes. Así que las sanciones son algo que todo el mundo sabe utilizar como herramienta. Pero esencialmente, cuando lo mires, tienes que hacer la pregunta, ¿son las sanciones una herramienta efectiva para generar cambio político en Venezuela como legislador? Hemos visto esta película antes en Max Pressure 1. Hemos visto esta película antes, la hemos visto en Max Pressure 1. La respuesta es que si simplemente causas un gran dolor económico, entonces castigas a los ciudadanos, ellos se van y las fuerzas extranjeras entran, no producirás cambio político. Así que yo diría que la política que sugiero es primero, sabes, entender cuál es tu estrategia y no hacer daño. No quieres castigar a alguien que se beneficia más de lo que tú. Desde el punto de vista australiano, no quieres implementar política que no favorezca intereses estadounidenses, llevando a más inmigración, aumentando influencia de China e Irán. Segundo, desde el punto de vista australiano, usted sabe, egoísta, usted no quiere implementar una política que no favorezca los intereses estadounidenses, que conduzca a más inmigración, que aumenta la influencia de China, que aumenta la influencia de Irán, usted sabe. Y tercero, usted quiere una política que involucre a los vecinos de Venezuela y otros aliados, porque ellos están más fuertemente influenciados por la política de inmigración. Así que usted sabe, usted quiere colombianos, brasileños, españoles, usted sabe, muchos países de primera línea y una política coordinada. Creo que lo haré, así que volveré al sistema de licencias, que esencialmente reduce el poder del gobierno venezolano sobre la economía. Lo que hemos aprendido en ciencia política es que si pones todo el poder económico en manos del gobierno, si distribuyen diésel, si distribuyen combustible, si distribuyen alimentos, todos están sujetos al poder del gobierno. Así que lo que usted quiere hacer es privatizar la economía tanto como sea posible y reducir el poder del gobierno. Por lo tanto, yo diría que el antiguo sistema de licencias lo hizo básicamente poniendo a las empresas privadas a cargo del sector energético.
dando al gobierno solo bolívares, impuestos, regalías y 0,5. Pero traer a los ciudadanos de vuelta al país también crea más capacidad para crear cambio político desde abajo hacia arriba. Lo que hemos aprendido de la política muy fallida de Estados Unidos hacia Cuba en los últimos 35 años es que si sacas a todos los activistas y personas con poder económico y político del país y los trasladas a Miami, ¿quién se quedará allí para lograr el cambio político? Así que básicamente están desposeyendo a los ciudadanos. Usted sabe tomar su capital y salir del país. Así que yo diría, usted sabe, usted quiere una estrategia para tomar el poder del gobierno y ponerlo en manos del sector privado para impulsar el cambio desde abajo hacia arriba. Entonces usted quiere que las sanciones se dirijan tanto a los miembros del régimen como a sus promotores. Así que usted piensa, de ahí es de donde viene, ya sabes, tener aliados ayuda. Usted no quiere que Maduro, ya sabes, o nadie más pueda viajar a ningún sitio. No quieres que envíen a sus hijos a la escuela. No deberían ir de compras a España. Ya sabes, no deberían. Básicamente deberían estar atrapados en Venezuela. Ellos, los militares, sus promotores, todos sus partidarios están sujetos a sanciones individuales por parte de otros países. Ellos deben vivir en el caos que crean, sin poder obtener ganancias y disfrutar en otro lugar. Así que usted sabe, creo que las sanciones están dirigidas a las personas adecuadas, sus cuentas bancarias y sus activos en el extranjero. Además, creo que también reduce la capacidad del actual régimen para tener un estatus. Ya sabes, no debería ser visto por un jefe de Estado en ninguna parte. Debería ser degradado a subsecretario de Estado para socavar fundamentalmente su credibilidad y su imagen en el mundo. ¿Es esto suficiente para impulsar un cambio político? No, esto es realmente es más sobre estrategia y crear presión, pero el cambio político en cualquier país y el cambio político en Venezuela vendrán de los venezolanos. Esto vendrá de, usted sabe, básicamente creando las condiciones internas, creando presión para que no solo el régimen, sino también los miembros del ejército y todos los demás se den cuenta de que hay una mejor manera. Esto también significa la necesidad de una estrategia de salida del régimen. Ya saben, esto es realmente un deber de la oposición y otros. Hay demasiadas personas en el régimen de Maduro que ahora tienen empleos en partes de la economía o temen que esencialmente serán encarceladas o peor si hay algún cambio de poder. Así que usted necesita tener una estrategia más abierta para decir, usted sabe, pueden ser exiliados a otro país. Si renuncian al poder, usted sabe, pueden obtener inmunidad o habrá usted sabe, transición, tal vez un cambio constitucional. Así que tienes que crear una salida para el régimen existente, en lugar de dejar que Maduro y los líderes del PSUV decidan, oh, eso suena como una buena salida, voy a ir. Pero cuando hay presión para el cambio, tal vez de los militares, tal vez de los sectores económicos, se puede pintar una imagen de que una vida de cambio político no significa la muerte de todos en el régimen existente. Todos los que están profundamente arraigados en la economía actual tienen un futuro económico. Usted mira la transformación en Sudáfrica, usted sabe, en otros lugares. No se trata tanto de compartir el poder, sino de cómo están las personas después de eso. Esto también debe formar parte de ello. Pero esencialmente viene del interior. Ningún ejército extranjero vino a sacarlo. Ninguna cantidad de sufrimiento económico sirve de nada, porque las dictaduras luchan hasta el último ciudadano. No son ellos los que sufren, pero están dispuestos a aceptar un sufrimiento ilimitado para la gente que vive en este país, porque tienen comida, tienen dinero, tienen seguridad y están dispuestos a sacrificar a otros para llegar al poder. La presión externa es, en cierto sentido, castigar a la persona equivocada. Por lo tanto, mantendría el sistema de licencias, un régimen de sanciones más específico, una estrategia multilateral y una estrategia de salida, que creo que son los elementos centrales. Recientemente, PDVSA canceló lo que serían las autorizaciones de exportación de algunos barcos de Chevron, algunos fueron devueltos. ¿Cómo evalúa usted esta situación, tomando en cuenta que parecería que es PDVSA y el régimen de Nicolás Maduro quien está tomando este tipo de decisiones? ¿Se está disminuyendo la influencia de Estados Unidos en este punto en particular? Bueno,
No sé si eso debilita la influencia estadounidense, pero realmente, usted sabe, lo que eso significa es una señal que el gobierno estadounidense debería entender que solo porque usted no permite que Chevron exporte, no significa que Venezuela no exportará petróleo. Hará lo que ha hecho antes. Utilizará comerciantes en la sombra y barcos ocultos, y continuará exportando todo su petróleo. Se dirigirá directa o indirectamente a China, pero ahora se dirigirá al régimen con un descuento del 30% o del 40%. ¿Hace eso una diferencia? Ya sabes, con el sistema de licencias solo obtienen 0,50. Entonces, pero ellos lo consiguen en el Boulevard. Ahora, tal vez trueque, tal vez yuanes, tal vez dólares estadounidenses, pero van a coger el 100% de las ganancias y enviarlas a otro lugar. Por lo tanto, creo que esto es una señal al gobierno de que la estrategia no será efectiva. Pero francamente, la administración Trump, su máxima presión, no funcionó hasta que dejamos que el Congreso interfiriera políticamente. Greenell no ejerció presión máxima. Esto no es una estrategia. Creo que todos entienden que lo que hicieron antes es un gran fracaso para los venezolanos porque los castiga y no cambia el régimen. Pero esto es un gran desastre para la política estadounidense porque ayuda a nuestros adversarios a aumentar la inmigración. Así que ellos lo saben. Pero la política interna prevaleció. Pero creo que Maduro, usted sabe, cancelar estas licencias de exportación, usted sabe, él dijo, usted sabe, sabemos qué hacer, vamos a estar bien, volvamos a lo que hicimos antes. Así que, usted sabe, es un poco de flexibilidad de Maduro, como dicen, pero la administración Trump debería leer eso como cuán fracasados pueden ser sus políticas. Yo diría que, usted sabe, con nuestra solución política en el Congreso y, y descubrimos nuestra política presupuestaria, esta política podría ser revisada porque la administración Trump sí entiende. Y creo que suficiente gente, si no el propio presidente Trump, suficiente gente entiende que esta política no es en interés de Estados Unidos, no es en interés de Venezuela. Una vez que ya no necesitan esos 3 votos de mantener una delegación estadounidense, vamos a ver dónde está la economía mundial y a ver dónde están los inmigrantes. Pero si las consecuencias adversas vuelven a surgir y la gente piensa que subsidiar la economía china no es una buena idea, Usted mencionó a Irán y Rusia en toda esta nueva estrategia, pero la situación de estos dos países es muy distinta a la del 2020. Actualmente tienen la guerra en Ucrania y adicionalmente una amenaza por parte de la administración de Donald Trump de nuevas sanciones a Irán. ¿Qué cree usted? ¿Usted cree que ellos realmente tienen el poder, el dinero y la motivación para volver de lleno a el sistema energético venezolano? ¿O más bien será China la que pueda tomar ventaja de esta situación? el papel anterior de Irán era simplemente cambiar diluyente por petróleo crudo. Así que Irán produce muchos de esos productos. Son un proveedor decente. Así que usted sabe, es básicamente un trato muy efectivo para Irán. ¿Son capaces de reanudar este comercio? No creo que todavía estén bajo la máxima presión de los Estados Unidos, que es la amenaza, pero la aplicación de la ley no ha aumentado significativamente. Podría reducir las restricciones a Irán, aumentar las exportaciones y el comercio sería más fácil. Imponer un arancel del 25% sobre las exportaciones iraníes a Estados Unidos no tiene sentido para Irán. No importamos nada de Irán. Entonces, creo que Irán puede hacerlo, tal vez no muy pronto. Tienen otras relaciones comerciales. Así que pensé que podrían volver, pero si no vuelven de una manera significativa, solo reducirá la producción venezolana y causará más sufrimiento económico. En el caso de China, usted sabe, a pesar del aumento de la producción de petróleo doméstico en China, tienen una opción de crudo, pero cuanto mayor es el descuento, más rentable es para China. Todavía hay un gran importador. Las exportaciones venezolanas a China nunca han desaparecido, solo disminuyeron alrededor de un 25%, reemplazadas por las exportaciones a Estados Unidos a través de Chevron. Si el comercio estadounidense desaparece, China seguirá adquiriendo petróleo con un mayor descuento. Así que usted sabe, es un buen negocio para China. Así que creo que en términos de sus necesidades y su fuerza económica, serán capaces de hacerlo. Creo que la amenaza actual de la administración Trump está disminuyendo porque están imponiendo tantos aranceles diferentes a la economía china. Ya sabes, los chinos
Casi están enviando una señal de que ya no les importa. ¿Usted cree que a China realmente le importan estas sanciones secundarias específicas a Venezuela o precisamente esta política de aranceles es tan amplia que en el contexto venezolano realmente no tienen importancia? ¿Realmente para ellos son importantes a la hora de tomar decisiones sobre Venezuela? Sí, creo que a China no le importan los aranceles secundarios en este punto. Ya sabes, creo que la administración Trump ha impuesto tantos aranceles diferentes sobre la base de la economía china. Creo que incluso sin contar Venezuela, ha llegado al 125%. Así que, ya sabes, tal vez haya un acuerdo comercial entre Australia y China, no lo creo. Creo que el gobierno quiere una reestructuración económica mundial. No creo que quieran tratar con China. Los aranceles son tan altos. China está pensando en cambiar la dirección del comercio. No creo que les importe. Especialmente lo que ellos llaman las llamadas pequeñas refinerías de tetera de China, que tienden a obtener crudo venezolano, pero no venden nada en Estados Unidos de ninguna manera. Por lo tanto, no les preocupa las sanciones individuales. Creo que a China ya no le importa. Se ha argumentado que más sanciones traerán más migrantes hacia Estados Unidos. Sin embargo, la administración Trump ha enviado un mensaje muy contundente de que ya Estados Unidos no es una opción para migrar. ¿Están siendo tomadas en cuenta las demás naciones que podrían recibir el impacto de una nueva ola migratoria? ¿Qué podría pasar con los países vecinos? La administración Trump no ha realizado consultas en profundidad con estos países para considerar el impacto en ellos. Creo que hemos visto, ya saben, la correlación entre la privación económica y la inmigración se ha establecido. Una vez más, el estudio de Francisco Rodríguez de la Universidad de Denver lo demuestra muy eficazmente. Así que es muy probable que esto cause más dolor. Sí, la administración Trump ha demostrado que realmente no les importa el destino de los venezolanos, no solo a través de la aplicación de la ley fronteriza, sino también al intentar poner fin al estatus de protección temporal de los venezolanos que ya se encuentran en Estados Unidos. Quizás puedan, ya sabes, mantenerlos lejos de los Estados Unidos, pero francamente queda por ver cuán efectiva será esta estrategia. Pero creo que los vecinos recibirán un poco de dureza. Tampoco hay indicios de que hayan sido fuertemente consultados o escuchados sobre esta política. Para usted, ¿cuál podría ser el peor error que se cometería al abordar la política de Estados Unidos hacia Venezuela? Ese error que no deberían repetir o no deberían permitirse a la hora de lidiar con el régimen de Nicolás Maduro. Quiero decir, creo que sería un gran error abandonar el sistema de licencias existente y volver a la presión máxima. Quiero decir, creo que esto dañaría seriamente los intereses de Estados Unidos, subsidiaría la economía china, posiblemente aumentaría el poder de Irán y devolvería dinero, poder y control a las manos del gobierno venezolano. No creo que sería efectivo. No solo no sería efectivo para derrocar al régimen, sino que creo que sería más probable que fortalezca el poder del régimen devolviendo el control del sector energético más firmemente al gobierno. Creo que sería un desastre desde el punto de vista de Estados Unidos y sus intereses. Creo, en lo que respecta a los venezolanos, no creo que esto produzca el resultado deseado, es decir, provocar un cambio político. Castigará a los ciudadanos venezolanos y a sus vecinos. Queda por ver si esto conducirá a más inmigración en Estados Unidos. La estrategia fronteriza es efectiva. Por lo tanto, creo que este retorno a la presión máxima es un error altamente predecible que producirá exactamente los mismos resultados que la última vez, y quizás incluso peor. Así que creo que este es el mayor error. Esa es mi mayor preocupación. Creo que hemos visto el impacto de esta política antes del 5 de mayo, el 25 de mayo, incluso antes de que sucediera, ya sabes, como hemos visto, ya sabes, el comercio se dirige hacia China con estos descuentos. Así que usted sabe, es demasiado pronto para decir si son resultado de la migración. Pero junto con la caída de los precios mundiales del petróleo y el hecho de que el ingreso nacional del diésel disponible para la electricidad, la agricultura, los hospitales y el transporte ya está disminuyendo.
Así que sí, creo que usted sabe, en ausencia de una estrategia política para el cambio, usted sabe, eso es un gran error. Hablando francamente, otras cosas que Estados Unidos está haciendo son tratar de fortalecer la sociedad civil en el extranjero, empoderar la comunicación alternativa, fortalecer las capacidades de los partidos de la oposición. Usted sabe que la administración Trump ha abandonado eso, destruyendo USAID y el Instituto de Paz de los Estados Unidos y todas las instituciones que tenemos que ayudan a los partidos de la oposición, como Venezuela, a desarrollar estrategias para influir en el cambio político. Así que sí, creo que es una serie de errores que, ya sabes, tendrán resultados negativos predecibles. Ya para concluir, ¿qué piensa usted de los demás actores involucrados? Por ejemplo, Colombia, Brasil, México, incluso los países europeos. ¿Qué tipo de herramientas deben utilizar? ¿Cómo pueden formar parte de esta estrategia? ¿Deberían ser sanciones personales o algún otro tipo de herramientas? Porque la verdad es que hay pocos elementos con los que se puede castigar al régimen de Nicolás Maduro. Muchos exigen justamente que él tenga algún tipo de responsabilidad, que él pague por los delitos que comete. ¿Cómo ve la actuación de otros actores internacionales? Creo que es hora. Quiero decir, creo que mientras el gobierno estadounidense básicamente se alejará de este campo en términos de estrategia exterior, solo tendrá una política de aislamiento. Creo que es hora de que los países vecinos y España presenten una estrategia coordinada para presionar al régimen, imponer sanciones a individuos y pensar en una estrategia diplomática para lograr una transición política en Venezuela. Enviar una señal de que si se van, serán bienvenidos en el exilio en España con inmunidad. Así que creo que es hora de hacerlo. Lo hemos visto en todo el mundo. Es decir, Estados Unidos ha adoptado una postura más hostil hacia sus vecinos, Canadá, Europa y otros países, y se ha aliado con regímenes dictatoriales. Verán a otras naciones formar nuevas alianzas. Realmente hay espacio para el liderazgo de Brasil y Colombia, tal vez Brasil, porque Colombia tiene una relación más hostil con el régimen. Algunos expresidentes han sido amenazados o llamados a intervenir militarmente. Para los colombianos el liderazgo puede ser más desafiante, pero definitivamente parte de la coalición. Pero creo que ha llegado el momento de que se pongan de pie y trabajen con la oposición, que es un camino válido para seguir adelante. Hay realmente un vacío allí. Creo que funciona para los vecinos. Hablando francamente, esto daría a los Estados Unidos la opción de, sí, dentro de unos meses, desea alinearse con la política hemisférica occidental y no al revés. Eran las declaraciones de David Goldwyn, quien es el presidente del grupo de asesoramiento del Centro Global de Energía del Atlantic Council. Él adicionalmente ha colaborado en estas materias con las presidencias de Barack Obama y Bill Clinton. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas.